Joseph Ratzinger, el reaccionario cardenal alemán de la rancia oligarquía alemana y de lo que quedó del horrendo régimen nazi de 12 años que presidió el Führer Adolf Hitler. Este Ratzinger tenía una influencia tremenda en la Santa Sede, en el Vaticano. Era el presidente de la Congregación para la Fe, el cargo más importante dentro de la estructura burocrática del Vaticano, y aspiró a ser sumo pontífice. Pero él apoyó ampliamente a su amigo, el cardenal polaco, ¿verdad? El cardenal polaco, que también era un hombre de extrema derecha, y era en ese aspecto fácil de manejar, porque coincidía en muchos aspectos con Joseph Ratzinger, el cardenal alemán. Para mí, el Papa Juan Pablo II, que sucedió a Juan Pablo I, que fue envenenado, ya eso está demostrado. Le cambiaron, era un hombre que tenía problemas cardiovasculares, y en la madrugada tomaba 2 medicinas. Le cambiaron las medicinas y le pusieron en cada potecito algo que no tenía nada que ver ni con su problema ni con la salud. Por eso amaneció muerto, ¿verdad? Entonces viene Juan Pablo II, viene el cardenal polaco Joseph Ratzinger y le entrega a la iglesia al Opus Dei, que es la organización más poderosa que tiene la iglesia, más poderosa en cuanto a tener proyección universal, proyección civil, proyección de instituciones. Ser una mezcla de la iglesia con los grandes intereses. Era una mezcla de sacerdotes con laicos que siguieran esa línea. Entonces, para no cansarles el cuento, en El Salvador había un líder religioso, social, intelectual, teológico, humano, ¿no?, que se llamaba Oscar Arnulfo Romero, una figura eminente que llegó a ser en su momento más lúcido, más preclaro, menos amenazado de muerte, llegó a ser el salvadoreño más popular, pero no tenía ambiciones políticas. Estuvo ligado a lo mejor de la iglesia. Era un sacerdote liberal, progresista, de una especie de izquierda moderada dentro del estatus de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, un canalla, un asesino, un psicópata llamado Roberto Dobizón, era mayor del ejército. Las Fuerzas Armadas pidieron que lo retiraran porque era un psicópata, era un asesino, era un perturbado mental y estaba ocasionándole daño a las Fuerzas Armadas, que no eran precisamente Fuerzas Armadas al estilo de otras Fuerzas Armadas de la época, o sea, de una mentalidad más o menos liberal, tolerante, etcétera. No, estaban combatiendo el comunismo, era Guerra Fría,
fuego por todas partes, pero no tenían asesinos como este Roberto D'Aubuisson, que tenía un grupo para matar, para robar, para secuestrar y pedir grandes salarios, para introducir droga, para introducir armas ilegales, pero sobre todo para matar, ¿verdad? Era un sociópata, era un esquizofrénico, un perturbado mental muy peligroso porque le gustaba la sangre de los demás. Roberto D'Aubuisson se propuso matar a Oscar Arnulfo Romero, el prominente líder de la Iglesia Católica en El Salvador, a pesar de la oposición de otros líderes católicos que lo veían con envidia, que no aceptaban el liderato civil y religioso de Monseñor Romero, famoso en esta época ya en el mundo entero. Todo el mundo conoció su caso. ¿Qué sucede? Roberto D'Aubuisson, sacado de las Fuerzas Armadas, formó un grupo de asesinos, sobre todo de ex militares de su propia tendencia alejada de los preceptos elementales de la civilización, y abrazados a lo peor que puede surgir en un monstruo llamado humano. Entonces D'Aubuisson ordena el asesinato de Monseñor Romero, ¿verdad? Presionado por el sector oligárquico que Romero denunciaba, presionado también por militares que no estaban en retiro, pero estaban celosos de todo lo que decía Monseñor Romero de esos crímenes cometidos a diario. Y también tenía, ¿verdad?, la enemistad, el odio, el resentimiento, la envidia de ese sector que encabezaba el ex mayor Roberto D'Aubuisson, que después la CIA lo eliminó. Explico eso más tarde. El caso es que era un monstruo tan grande, era un criminal tan sádico, era un Joseph Mengele, salvadoreño, que ordenó la muerte de Monseñor Romero, que se llevara a cabo mientras oficiaba una misa. Oigan eso, oiga qué manifestación, no solo atea, no solo violatoria de los derechos humanos y de la acción de un sacerdote, sino también una acción que solo se le ocurría no solo a un perturbado mental, sino a un demonio vestido de civil. Entonces, estamos ya en 1980. Monseñor Romero estaba dando una misa en la iglesia Divina Providencia, ¿verdad? Tenía apenas 53 años de edad. Este líder religioso y civil, y ahí oficiando la misa, lo mataron a tiros por la orden del canalla Roberto D'Aubuisson. La documentación de los organismos que investigaron, tanto de El Salvador como del extranjero, de la CIA y de la Unión Europea, fueron guardados por el resto del alto clero salvadoreño, como dije, enemigos de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ¿verdad? Se alegraron de ese asesinato, porque no lo veían como un
compañeros sacerdotes, como el líder de la iglesia salvadoreña. No lo veían como una competencia, porque eran politiqueros, no eran hombres realmente de religión, de profundo cristianismo. Un sacerdote de conciencia, José Miguel Fernández Dubreuil, ¿qué hizo? Sacó los documentos donde estaban guardados y los envió al Vaticano, pero se los envió a Joseph Ratzinger, el cardenal, presidente, como dije, de la Congregación para la Doctrina de la Fe. A sus manos llegaban todos esos documentos, toda esa documentación de la iglesia en el mundo. ¿Qué hizo Ratzinger? Le escondió a Juan Pablo II, aunque Juan Pablo II no hubiera visto eso con mucha preocupación, porque tampoco quería saber de Monseñor Romero, porque el polaco Joseph Ratzinger era un gran líder político, era para mí un hombre de Estado, no era un líder religioso, no era el jefe de la iglesia en términos de heredar al primer papa, a Simón Barjona, que era el nombre de San Pedro. Y entonces, finalmente, trascendieron documentos y entre Juan Pablo II, o sea, entre el polaco, el político polaco, y el político alemán Joseph Ratzinger, indolente, sinvergüenza, ¿verdad?, no motivaron, no impulsaron investigaciones para hacerle justicia a Monseñor Romero, porque tanto ellos dos, jefes de la iglesia en ese momento, como el alto clero que quedó en El Salvador, vieron bien que Roberto Dobizón ordenara el asesinato de ese gran líder, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Yo quería traer esto a colación porque fue en un mes como el de hoy, en un mes como el de ahora, ¿verdad?, de 1980, en que fue asesinado el que quizás ha sido la figura más conspicua, más progresista de la iglesia centroamericana en toda su historia. Y mucho se habla, por ejemplo, del sacerdote que murió con las guerrillas colombianas, cuando la lucha de las FARC, ¿verdad?, y se formó hasta una institución, una organización política con el nombre de él, el comandante Torres. Pero no, el gran líder era Monseñor Romero. Como le decía, Estados Unidos estaba buscando establecer cierta paz en Centroamérica para neutralizar la guerrilla, pero también porque llegó un momento, por ejemplo, en el mismo Salvador, en que no se podía salir, en que eso era un matadero permanente, y eso estaba afectando muchos intereses. Y además el plan de crear cierta estabilidad en la zona por parte de la CIA para Estados Unidos concentrarse en su guerra en el Medio Oriente. Entonces Dobizón sufrió un problema de salud, el que sea, y él no creía en la medicina salvadoreña ni de ningún país latinoamericano, porque despreciaba a todos y les llamaba indios analfabetos, y se fue a Houston, a un centro especializado. ¿Qué pasó? Que en Houston le inyectaron células cancerosas, como después se ha comprobado. Y entonces a los 45 años, 44 más o menos,
murió este monstruo, este malvado. Yo recuerdo que hice un comentario parecido hace muchos años y me llamó al programa el embajador de Colombia, que era, como después se supo, un compadre de Roberto Dobizón. Y entre las cosas que dijo es que allá se había erigido un monumento con precioso, grandilocuente, con una estatua de Dobizón en Colombia. No sé si todavía está ahí o le habrán puesto una bomba, ¿verdad? Y recuerdo la discusión que tuve con ese embajador, que relativamente poco tiempo después fue sacado del país y se pidió que se enviara otro porque estaba en contacto con sectores que podían organizar grupos de extrema derecha peligrosos, terroristas en la República Dominicana. Sirve la ocasión para recordar a Oscar Romero, Oscar Arnulfo Romero, tuvo un lapsus. Oscar Arnulfo Romero, un notable líder religioso, ignorado por mi iglesia, olvidado por la Iglesia de El Salvador y por el Vaticano y por todas las iglesias. ¿Ustedes han visto alguna vez un acto en homenaje a Monseñor Romero? Ustedes no lo han visto eso nunca. Es más, ustedes, y excúsenme la expresión, ni siquiera sabían hasta hoy quién fue Monseñor Romero y qué pasó con su asesinato, ¿verdad? Y cómo fue apoyado por la propia iglesia salvadoreña y apoyado por el Vaticano, con el polaco y el alemán a la cabeza. Posteriormente ustedes saben que el alemán, que era Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, que hizo, renunció, se convirtió al estilo el ex rey de España en papa emérito, ¿verdad? Y fue y se encerró y trascendió que la única carta que escribió hizo señalamiento de Monseñor Romero, ese asesinato que él tapó y que él apoyó. Ya murió, ya el diablo lo mandó a buscar para fortalecer las cuevas del infierno. Pero no recordarlo a él, sino recordar a Monseñor Romero. ¿Por qué mi iglesia no organiza un acto, una misa siquiera en recuerdo de Monseñor Romero? Porque ni siquiera mi iglesia sabe quién era Monseñor Romero. Bueno, vamos a continuar. Miren, sufrí una decepción, se podría decir que una depresión, sufrí un shock, sufrí un impacto grande. Yo estaba sintonizando una emisora española porque estaba buscando detalles del problema entre Rusia y Ucrania, que es algo que si estalla va a afectar al mundo entero y que para mí no va a estallar. La diplomacia se va a imponer, pero ahí está una tremenda realidad, porque Rusia ya rodeó a Ucrania. O sea, los efectivos militares, el instrumental militar, etcétera, ya tiene presencia alrededor de toda la frontera de Rusia y Ucrania. Bueno, usted dirá, eso es el presidente ruso para, si tiene un ataque o recibe un ataque, tener todos los puntos dominados para penetrar. Pero bueno, lo que yo quería decir, vi esto en
un documental acerca de un nuevo operativo de hombres de armas y de decisiones judiciales para enfrentar a las bandas que están azotando España y que incluso están azotando zonas de Madrid, la capital de la madre patria, zonas que no se puede salir, de los robos, de los asesinatos, de los secuestros, de los tiroteos entre bandas de narcotraficantes, pero sobre todo grupos de supuesta mentalidad de extrema derecha, fascismo, pero que no lo son, porque eso ni siquiera saben lo que es fascismo, lo que es nazismo, sino que son delincuentes que se forman alrededor de una presunta ideología política. Y me quedo viendo aquello. Ustedes saben quiénes forman esas bandas. Dominicanos. Cuando yo oí eso y vi eso, y el análisis que hizo la emisora, me quedé pasmado. Yo sabía, que no soy ningún idiota, que elementos dominicanos formaban parte de bandas de delincuentes en España y en muchos países. Tienen hasta nombre. Hay una que se llama Movimiento Duartiano. Imagínense lo lejos que están detrás de uno de los tres padres de la separación con Haití. Pero lo que yo no sabía es que han formado bandas dominicanos. No que dominicanos se han integrado a bandas españolas, sino que ahora esas bandas están dominadas, están controladas por los dominicanos y están formadas por dominicanos. Entonces, han ido a España ¿qué? A superarse. Han ido a España a estudiar. Han ido a España buscando nuevos horizontes de vida. Han ido a España para salir de la miseria, de la represión, etcétera, de la República Dominicana. No. Han ido a España a formar bandas de delincuentes. Y ahí dieron detalles que a cualquier dominicano no tiene que tener mínima sensibilidad patriótica. No tiene que sentir nada por la categoría, el prestigio de su país, sino que aquello es algo que uno lamenta, la aplicación de la ley en España, y no que España forme un grupo para matar a esos bandoleros que azotan España, pero desprestigian a la República Dominicana. Eso no se puede tolerar. Pero privan las leyes, privan la Constitución en España, privan los organismos congresionales, prima la democracia llevada a extremos hipócritas. Y hoy, para desgracia de España y para desgracia de la República Dominicana, de nuestro prestigio, las bandas que están operando en España, sobre todo en Madrid, esas bandas no son dominicanos que se han integrado a ellas, son formadas por dominicanos. Ese es ya el colmo. No conforme con estas banditas aquí, moviendo la droga, moviendo el alcoholismo, moviendo la bulla, porque aquí hay música urbana y hay bulla urbana, ¿verdad? Y una inversión de valores tremendo entre jóvenes, hombres y mujeres, desnaturalizando hasta el arte en todas sus manifestaciones. Pero bueno, para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Porque estas cosas no trascienden, este programa sí le da la importancia que tiene. En España hoy, a nivel delincuencial, a todas horas del día,
dominan bandas formadas y controladas por dominicanos que dejaron de ser para mí dominicanos y son hoy vulgares delincuentes. Miren, yo creo que Pfizer, que está haciendo la vacuna para los niños de 5 a 11 años, que parece que podrán ser vacunados, pero Pfizer no, y el gobierno de Estados Unidos no se deciden, porque en una ocasión se habló de 8 millones de niños que serían vacunados en el mes de enero. No fue así, ni nada parecido. No se ha aplicado la vacuna en niños. Aquí se anunció que 1.300.000 niños, en un programa que empezaría el lunes pasado, serían vacunados. Pero ¿qué pasa? Ahora la Pfizer, parece que presionada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, no acaba de promover, lanzar al mercado esta vacuna para los niños. Pero yo insisto en que ningún niño sea vacunado si no hay una aprobación de los pediatras. Que todo padre, toda madre consulte primero con el pediatra de los niños, de las niñas, para saber si eso es necesario y además saber qué reflejo negativo puede tener esa acción. Y además, si la Pfizer va a lanzar al mercado mundial esto, debe donar esa vacuna a la República Dominicana para cubrir el fallo que hizo cuando comenzó a llegar aquí el virus, que hizo una promesa y un acuerdo y cobró millones y no cumplió. Después ha estado cumpliendo y que si yo qué. Cumplieron los chinos, que vendieron a buen precio lo que tenían que vender, pero el resto, un resto muy grande, lo donaron a la República Dominicana, al gobierno chino, a la industria china, a los científicos chinos. Debemos más y debemos estar más agradecidos que a la Pfizer, que no ha sido consecuente con la República Dominicana. Miren, viene el tema de reforma de la Constitución. Eso va a ser largo, eso va a ser conflictivo. Ustedes saben que siempre que se ha caído en la reforma constitucional, las cosas han marchado muy lentas, con muchos intereses, muy complicadas. Ahora mismo hay una oposición, incluso una oposición fuerte, sólida, a nivel congresional, a nivel de partidos, a nivel de juristas independientes, etcétera, incluso a nivel de altos funcionarios del Estado que se oponen a esto. Yo creo que es un paso delicado. Ahora es un paso importante. Hay varias cosas que corregir o ampliar a nivel de la Constitución de la República. Esa misma que nació el 6 de noviembre de 1844 en la gloriosa hoy provincia de San Cristóbal. Ahora, si yo fuera a opinar, apoyaría algunas cosas que yo sepa, porque no se ha dado a conocer un informe completo de las principales sugerencias para las modificaciones. Ahora, yo personalmente lo he dicho y lo reitero, independientemente de que es un problema reformar la Constitución, si se reforma, yo apoyaría la creación
del fiscal general. Creo que eso facilitaría, pues se habla de un fiscal general que no pueda ser reemplazado y que el que vaya a ocupar el cargo dure 6 años. Pero yo creo, no voy ahora a hablar mucho del tema, o lo dejo en especialistas que lo manejan mejor que yo 20 veces. Yo creo que la creación de un fiscal general podría resolver lo que otros no pueden hacer. Entonces, queda un tema para ahorita, que los compañeros allá en la emisora debatieron ampliamente ayer. Julieta Tejada hizo un pronunciamiento maravilloso. Los demás opinaron con certeza. ¿A qué me refiero? A lo de un carnet de habitante fronterizo. Eso se presta a confusión y se presta a atentados en la frontera que nos perjudiquen. Pero ya habrá tiempo para hablar de este error de haber creado el llamado habitante fronterizo.